Hola, ¿cómo están todos? Bueno, voy a empezar la prédica de hoy con con una anécdota que es sobre una persona que decidió a sembrar sonrisas en el lugar donde vivía. Y él saludaba siempre a la gente con una sonrisa genuina. Y aunque la gente estaba de mal humor o estaban tristes, y observó con el tiempo que la gente cambiaron la actitud hacia él. Siempre cuando lo veían, lo saludaban con una sonrisa. Y que quiero destacar con esta anécdota es que nuestras acciones pueden generar un efecto positivo en los demás y al final en nosotros mismos. El nombre de la prédica es La siembra y la cosecha y les voy a dar 5 razones por cuál elegí este tema. Si puedo respirar. 1. Es una metáfora bíblica. La siembra y la cosecha es una metáfora que siempre se usa en la Biblia para transmitir enseñanzas espirituales. Jesús usó varias veces parábolas de siembra y cosecha para ilustrar principios clave como la fe, la perseverancia y la responsabilidad. Número 2. Es un ciclo de acción y consecuencia. La siembra y la cosecha representan el ciclo de nuestra vida. Lo que plantamos en la vida tiene un impacto directo en la cosecha. Número 3. Responsabilidad personal. Se enfatiza la responsabilidad de cada uno en su vida espiritual. Cada individuo es responsable por sus decisiones y esto tiene un efecto en su crecimiento espiritual y en su relación con Dios. Número 4. Paciencia y perseverancia. La siembra y la cosecha enseñan mucho sobre la paciencia y la perseverancia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Y último, consecuencia de las elecciones. Al reflexionar sobre la siembra y la cosecha, las personas pueden tomar conciencia de las acciones que hacen hoy y cómo van a afectar el futuro. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios dio esta ley que no puede ser cambiada. Es una ley de vida, como la ley de la gravedad. Si nosotros plantamos una semilla de mango, no podemos esperar que crezca un árbol de manzana. Si hay un árbol de papaya, no podemos esperar que el año siguiente da frutos de naranja. La ley de Dios es que la semilla va a traer siempre el mismo fruto. No puede traer un fruto diferente. Cada día tomamos decisiones sin saber cómo nuestras decisiones van a afectar nuestra vida y la vida de las personas alrededor nuestro. Dios nos dejó claro que la ley de la siembra y la cosecha es tan válida como la ley de la gravedad. Nuestro fruto como creyente depende mucho de la fuente donde nos alimentamos. Y una buena fuente nos deja saber David en el Salmo 1:3, donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la Biblia, la palabra de Dios es tipificada con el agua, lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestras raíces junto a las corrientes de agua que son las palabras de Dios para poder dar fruto en el tiempo esperado y para que nuestra vida prospere. Le voy a dar 3 consideraciones sobre dar fruto que están explicados en Juan 15. Número 1. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Número 2. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y número 3. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo tengo mi infancia, no sé por cuál razón, los tengo bien
bien bloqueada en mi cerebro, no me acuerdo mucho, pero escribiendo esta prédica, me acordé de una experiencia que tuve alrededor de los 6, 7 años, y que yo en el patio de mi casa tenía una viña, claro, una viña pequeña de unos 10, 15 metros, no me acuerdo exactamente. Y esta viña daba unas uvas de color morado súper deliciosos, eran dulces, y cada otoño mi papá recogía las frutas y hacía mosto. El mosto es que primero sale de las uvas, no es el vino. El mosto es como un jugo de uva natural, sin nada añadido. Después se fermenta y sale el vino, que bueno, eso no era mi parte en este tiempo. Pero lo que le quería comentar es que yo cuando cada primavera veía a mi papá que se subía en una escalera y empezaba y cortaba la viña. Y yo no entendía, pero creo que como cualquier niño quería pasar tiempo con mi papá. Entonces un día me fui, busqué la herramienta que él tenía para cortar las ramas, y me fui en el jardín y empecé a cortar ramas para entrenarme, para poder hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor trabajo. Y después que yo pensé que estaba listo, le dije, papá, ya, te quiero ayudar, déjame subir en la escalera. En ese tiempo no tenía vértigo, ahora sí. Pero mi papá no me dejó, nunca me dejó. Y yo, pero explícame. Y mi papá creo que no era un hombre así de mucha palabra y no supo explicarme bien qué pasó. El cuento es que nunca me dejó, yo crecí, perdí el interés, pero escribiendo esta prédica me di cuenta que mi papá estaba podando la viña para poder dar más fruto. Y por eso no me dejaba, porque yo no sabía dónde cortar el pámpano. Porque el pámpano tienes que cortarlo en un cierto punto para que puede llevar más fruto el año que viene. Sí. Sí, viví con tanta cosa buena y no me di cuenta. Bueno, vamos a hablar del fruto del Espíritu, que está definido en Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Leyendo bien este versículo nos damos cuenta que el fruto del Espíritu, el fruto que el Espíritu produce en nosotros es uno solo, no son varias, es uno solo que tiene varias manifestaciones. Es como una naranja que tiene varios gajos, que en este caso son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos deben ser los frutos de nuestra vida cristiana cada día. Ellos pueden ser separados en 3. Los primeros 3, que son amor, gozo y paz, son frutos hacia nuestro interior. Paciencia, benignidad y bondad son frutos hacia nuestro entorno. Y los últimos 3, fe, mansedumbre y templanza, son frutos hacia arriba, hacia Dios. Que es curioso que un árbol, si lo dejas solo, se va a morir. Él tiene que tener raíces en la tierra. Él tiene que tener sol y lluvia. Y de esa misma manera, nosotros no podemos producir ningún fruto en nuestra vida sin que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros. Tú y yo solo podemos reflejar una de las 2 manifestaciones. Primera, pueden ser las obras de la carne, que son definidos en Gálatas 5 del 19 al 21. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. O podemos producir el fruto del Espíritu. Y lo interesante es que nuestra vida va a reflejar lo que sembramos, los frutos de
nuestra siembra. Y no podemos engañar a nadie porque el fruto será bastante obvio. Si vivimos en la carne, los frutos del pecado van a conducir nuestra vida. Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También Mateo 7, 16 dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si tú vives en la carne siendo cristiano, no vas a perder su salvación. Así que no sé quién tenía preguntas, Jennifer. No vas a perder su salvación, cualquier cosa haces. Pero sí vas a perder el plan que Dios tiene para tu vida y la recompensa en el camino. Y vas a vivir días grises. No, nada personal, ¿no? Pero así se encajó con la prédica. Le quiero dar unos ejemplos de siembra. Primer ejemplo, el ejemplo de Jacob, que todo el mundo lo conoce. Jacob, junto con su mamá Rebeca, idearon un plan para que Jacob podría tener la bendición de su papá, aunque su hermano Esau era el primogénito. Ellos cocinaron una sopa que le gustaba a Abraham y Jacob se disfrazó con la ropa de su hermano, se puso pelo de cabrito en las manos para simular la falta de velocidad que tenía, y entró en el cuarto de su papá diciendo que es su hermano. Jacob en algún punto le mintió a su papá diciéndole que sí, él es Esau, y Jacob lo bendijo. Ajá. Cuando su hermano se enteró, se molestó y por eso Jacob tuvo que huir de la casa y se fue a casa de su tío Labán. Allá se enamoró de su hija, Rebeca, y trabajó por ella 7 años. En la noche de la boda, él sembró la misma mentira que ha cosechado en su vida, él cosechó la mentira que ha sembrado en su vida. Su tío Labán cambió a Lea con Raquel y tuvo que trabajar 7 años más para Raquel. Otro ejemplo, el ejemplo del rey Acab. El rey Acab creo que lo estudiamos hace 2-3 semanas en la prédica de Guille. Pero este ejemplo es del rey que quería comprar una viña de Nabot, que era un judío que tenía una viña contigua al palacio del rey. Y el rey deseaba adquirir esta viña para tener más tierra. Nabot le dijo que no, se negó a venderla porque esta tierra era sujeta a las leyes de herencia y posesión en la religión judía. Cuando Nabot rechazó la oferta, Acab se puso muy triste, pero su esposa, la reina Jezabel, ideó un plan para hacer que de toda manera su esposo tenga la viña. Hizo una reunión donde Nabot fue falsamente acusado de blasfemar contra Dios y el rey. Nabot fue apedreado hasta la muerte fuera de la ciudad. Sin embargo, el profeta Elías sabía lo que hizo la reina y la confronta y profetiza su muerte diciendo: los perros devorarán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Jezabel murió arrojada por la ventana por sus sirvientes y su cuerpo cayó al suelo. Después de la muerte, los perros se alimentaron del cuerpo de Jezabel. Sembró sangre, cosechó sangre. Vamos con un ejemplo más positivo, ¿sí? Que veo que la gente se está poniendo. Vamos con el ejemplo de Abraham. Y que Abraham era
considerado el amigo de Dios. Y Dios le ha hecho una serie de promesas a Abraham, incluida la promesa que sería el padre de muchas naciones. Y esta promesa se cumplió cuando, aunque Abraham tenía 100 años, su esposa 80 años y era estéril, Sara pudo concebir un niño, que se llama Isaac. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera extremadamente difícil. Le pidió que entregaría a su hijo en el monte Morías, que lo sacrificaría. Bueno, esta prueba fue extremadamente dolorosa para Abraham, ya que amaba profundamente a su hijo. Pero, sin embargo, tenía fe y obedeció a Dios. Isaac tomó a su hijo, lo llevó al monte Moría con leña y un cuchillo para sacrificarlo. Estaba a punto de sacrificarlo cuando un ángel del Señor intervino. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Que la obediencia de Dios siempre va a traer buenos frutos. Que la fe y la provisión, que la fe y la confianza en Dios van a llenar nuestra vida. La provisión divina, la importancia de adoración y sacrificio y la fidelidad de Dios. En resumen, la historia del sacrificio de Abraham es una lección poderosa sobre la obediencia y tiene un significado más profundo en la obra redentora de Cristo y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Y el último ejemplo, todos conocen a Moisés, ¿verdad? Y a su mamá lo conocen, a Jacabed. Jacabed vivía en un tiempo donde los egipcios en Egipto eran esclavos todavía de los egipcios, y en este tiempo los egipcios dieron una ley que decía que cualquier niño varón nacido de judíos debe ser matado. Pero ella decidió desobedecer la ley y ocultó a Moisés en su casa durante los primeros 3 meses. Cuando se dio cuenta que no lo puede ocultar más, ella se construyó una canasta de juncos y la selló con brea y asfalto para que pudiera flotar en el río. Puso el niño en la canasta y lo dejó en el río Nilo, confiado que Dios lo va a proteger. La canasta llegó a donde la hija del faraón. La hija del faraón tuvo compasión porque decían que Moisés era un bebé hermoso. Y en todo eso, Miriam, la hermana de Moisés, ofreció a encontrarle una nodriza hebrea a la hija del faraón. Y al final Dios hizo su propósito en todo eso y al final Jacabed cuidó su propio hijo. Y la historia nos recuerda cómo la fe en Dios y la disposición para actuar con valentía puede llevar a resultados asombrosos incluso en las circunstancias más difíciles. Además, muestra cómo Dios puede usar personas comunes para cumplir su plan divino. Entonces, ¿cómo podemos tener más frutos? Veamos de 3 maneras. Tenemos que vivir nuestra vida para Jesús, tener una buena relación con Él, porque la palabra dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es una relación vital donde todo es importante y esencial. También estudiando, haciendo esta prédica, encontré unas cosas que no sabía, que donde el pámpano sale del tronco es el lugar más fuerte que hay. Entonces, si uno intenta romper, en la mayoría de los árboles se puede romper donde la rama sale del tronco, pero en el pámpano no. Es el lugar más fuerte y se va a romper en cualquier otro lugar, pero no donde empieza donde él sale del tronco. Número 2. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús usa este proceso en la vida de cada uno de nosotros cada día, y a veces
doloroso y no entendemos por qué Dios nos quita cosas o atributos que pensamos que son buenos para Él, para su plan. Eso es para poder dar más fruto. Y el último, hay una parábola en Lucas 13, del 6 al 9, que dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilice también la tierra? Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. A mí siempre se me olvida esta parte del proceso de la agricultura, aunque mis padres lo usaban mucho, que es fertilizar. Nosotros somos fertilizadores de la palabra de Dios. Tenemos que fertilizar el mundo con el abono, que es la palabra de Dios. El único lugar en el mundo donde Dios puede enriquecer tu vida es en su palabra. Él puede producir fruto en los que permanecen en Él. Nosotros estamos en este mundo para ser fertilizadores de la palabra de Dios. Hay otros principios como la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos 4, del 26 al 27, que nos dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Tenemos que sembrar y esperar en Dios la cosecha. No podemos cavar el siguiente día para ver, está creciendo, no está creciendo. Sino con fe tenemos que esperar que el Espíritu Santo dé el crecimiento. También Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe lluvia temprana y tardía. No podemos salir todos los días y ver si la cosecha está lista. Tenemos que tener paciencia. Cuando estamos sembrando para Dios, tenemos que hacerlo de la mejor manera que podemos. Tenemos que leer, orar, memorizar, tenemos que prepararnos de la mejor manera que podemos. Pero, como dice Pablo en 1 Corintios 3, del 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. También tenemos que acordarnos que todo lo que tenemos en nuestra vida es regalo de Dios y nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Lo que hacemos en nuestras fuerzas va a ser quemado en el juicio final, como dice 1 Corintios 3:13. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si vemos todo esto de un punto de vista práctico, un grano de trigo sembrado en la tierra con una buena cosecha puede traer aproximadamente 45-50 granos por espiga. Si sembramos un grano de maíz, la cantidad de mazorca en una planta puede variar de 2 a 7 y cada mazorca puede tener de 300 a 1000 granos. Así también es en la vida espiritual. Nuestra siembra trae fruto, a los cuales no podemos saber ni el número exacto ni cuáles van a ser. Lo que podemos saber con seguridad por las promesas de Dios es que todo lo que sembramos va a traer su cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, aunque somos creyentes, aunque somos incrédulos. Porque Mateo 5:45 nos dice, vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo pensé que esta prédica va a durar más, pero no. Le quiero al final hacer una pregunta. ¿Qué están sembrando hoy en su vida? Vamos a orar. Dios, gracias por esa oportunidad, gracias por este día, gracias por los corazones que pusiste aquí enfrente. Gracias por ser tú el conductor de nuestra vida. Gracias por los regalos inmerecidos que nos das todos los días. Te queremos pedir que nos limpias como el buen labrador que eres, que nos limpias como pámpanos de una viña para poder dar más frutos. Y por favor, cada día cuídanos y haznos participar de tu plan, porque sabemos que es el mejor plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.